Hola amigos, pues hoy vamos a hablar de la primera aventura de Blake y Mortimer realizada por Jacobs. Y en realidad de la primera aventura de Blake y Mortimer. Claro, el otro día vimos una precuela que realizaron algunos de sus continuadores, que eran Julia Vicente. Y hoy vamos a hablar de la primera aventura que la realiza pues, Jacobs allá por el año 46, ¿no? Entonces, pues bien, Jacobs en principio, bueno, como muchos sabréis, no iba a ser dibujante de cómics. Él en un primer momento su vocación era la ópera y por lo visto tenía posibilidades en fin, se le veían buenas actitudes y posibilidades de llegar bastante lejos en este ámbito como cantante. Pero con la Segunda Guerra Mundial, pues la ópera de Lille, que era donde él trabajaba, tiene que prescindir de la mayor parte de sus trabajadores extranjeros y él tiene que volverse a Bélgica, ¿no? Y ahí en Bruselas es contratado por la revista Bravo como ilustrador. Entonces él primeramente a lo que se dedica es a ilustrar cuentos infantiles. Y más adelante, pues la revista tiene un problema, que es que ellos estaban editando Flash Gordon y debido a que bueno, el país estaba ocupado por los nazis y Flash Gordon era una publicación americana, les dejan de llegar originales de Flash Gordon a media historia, ¿no? Entonces le piden a Jacobs que la acabe imitando el estilo de Alex Raymond. Y él lo hace, pues bueno, hace unas cuantas planchas con las cuales se acaba la historia que están contando en aquel momento. Y bueno, como veis aquí veis la última. Como veis, el estilo es clavado. Él imita a la perfección a Alex Raymond y los lectores, de hecho, no notaron la diferencia. Entonces, lo que fueron la dirección de la revista, pues quedaron muy satisfechos del trabajo de Jacobs y entonces, bueno, pues le propusieron que realizase su propia historia, ¿no? Y él entonces realiza en el estilo de Flash Gordon, unas aventuras pues bastante pulp, realiza esta historia que es El Rayo U, y que él ya lo hace con sus propios personajes, aunque bueno, son personajes que sí que se parecen bastante a los que aparecen en Flash Gordon, de hecho casi se pueden transponer de unos a otros, ¿no? Y es una historia en fin, que tiene bastante éxito. Él después de la guerra ya cambia de trabajo y empieza a trabajar con Hergé. Bueno, él empieza a trabajar con Hergé durante la guerra, pero bueno, después de la guerra él pasa a trabajar en la revista Tintín. Y entonces en la revista Tintín, bueno, hay varios dibujantes que están desarrollando series y él tenía la idea de desarrollar una serie de cómics ambientada en la Edad Media, que se va a llamar Roland Le Hardy. Y entonces el problema es que ya hay otros dibujantes de la revista que están desarrollando series con temática medieval y a él le piden bueno, que haga otra cosa, ¿no? Que haga una serie de anticipación y de ciencia ficción. Y entonces él, basándose un poco, tal como cuenta en una ópera de papel, por cierto, que bueno, hay muchas cosas que cuenta, las que yo os cuento, que salen directamente de aquí, que es una autobiografía de Jacobs, en realidad, aunque él habla de las memorias de Blake y Mortimer, pero bueno, es una autobiografía suya, ¿no? Y entonces, en una ópera de papel, pues él cuenta en fin, que leyendo, él se basa un poco en sus lecturas, que eran H.G. Wells y Conan Doyle, sobre todo. De hecho, por eso hay un cierto paralelismo también entre Blake y Mortimer y Sherlock Holmes y Watson, ¿no? Pero bueno, él basándose un poco en esto, además, bueno, como sabéis, él ya había ilustrado para la revista Tintín La Guerra de los Mundos de H.G. Wells, pues él empieza a desarrollar esta serie de un poco de anticipación y de ciencia ficción, ¿no? Entonces, como veis, bueno, es una serie que no obstante tiene también bastante que ver un poco con lo que os había comentado antes, con el Rayo U. De hecho, hay muchas ideas del Rayo U que van a ir apareciendo en diversos álbumes de Blake y Mortimer. Mm, y de alguna manera todo este mundo pulp sí que se traslada a Blake y Mortimer, ¿no? Entonces, bueno, pues como os digo, un poco en las primeras versiones de lo que es el guión que más adelante se fue transformando en El secreto del espadón, los protagonistas todavía se llamaban como los personajes del Rayo U. Entonces, claro, sí que se puede trazar una línea directa que va desde Alex Raymond hasta lo que es el estilo de Blake y Mortimer, ¿no? Entonces, como veis ahí, he hecho como un pequeño cuadro sinóptico en el cual veis que hay personajes que son casi los mismos personajes en las tres series, ¿no?
o en las tres obras, mejor dicho. Bueno, como veis aquí están Flash Gordon y el profesor Zarkov, que bueno, como veis Flash Gordon es un hombre de acción y Zarkov es un científico que en el rayo U se transforman en Lord Calder, que equivale a Flash Gordon, y el profesor Marduk, que equivale al profesor Zarkov, ¿no? Y luego todavía estos se transformarán después en Francis Blake, que es un militar, un hombre de acción, y Philip Mortimer, que es un científico. Bueno, luego veréis que incluso en las primeras versiones del Secreto del Espadón, porque hay unas páginas que están redibujadas, en lo que es el profesor Marduk, el profesor Mortimer se parece bastante todavía al profesor Marduk, más que incluso en su aspecto definitivo. De la misma manera, Lingan, que aparece en Flash Gordon, se transforma después en Dagon, en lo que es el rayo U, y después se transforma en Ulrich en Blake y Mortimer. E incluso el malvado emperador Ming se transforma en Babylos III, en el rayo U, y después más adelante en Blake y Mortimer en Basam Tandu. Entonces, bueno, como veis sí que hay una relación entre los tres. Claro, ¿cuál es el origen de los personajes, sobre todo de Blake y Mortimer y Ulrich? Sí que tienen que ver con estos personajes de Alex Raymond, pero no obstante están un poco transformados, porque como veréis, pues veis estas fotografías de aquí, pues veis este señor de la izquierda, que se parece mucho al Capitán Blake, es el modelo que toma precisamente Jacobs para realizar el Capitán Blake, ¿no? Y entonces no simplemente que le haya cogido a Flash Gordon y le haya puesto bigote, sino que parte de Jacques Laudy, que es un dibujante que también trabaja en la revista Tintín y que es amigo suyo ya desde hace tiempo, y entonces pues bueno, pues lo transforma un poco en Blake, ¿no? Mortimer, como veis, es este señor del medio que si le quitamos las gafas y le ponemos barba, pues es tal cual, ¿no? Y este es nosotros que Jacques Van Melkebeek, que es pintor, que es una persona además muy culta, muy leída, y que además es el que precisamente es amigo de Jacobs desde la infancia y es el que presenta a Jacobs y Arié. Y bueno, y el de la derecha es el propio Jacobs que sirve de modelo a Ulrich. O eso es lo que yo había tenido siempre en cuenta, o es lo que yo pensaba, incluso el propio Jacobs lo cuenta también en una ópera de papel, pero precisamente hay una fuente que dice otra cosa, que es esto de aquí, que es una biografía, como veis, es Edgar P. Jacobs, el soñador del Apocalipsis, que es una biografía de Jacobs en formato de cómic, y que dice que este personaje, que Ulrich, está basado en Yankee Tellier, que era el primer marido de la que después fue la segunda mujer de Jacobs. Y bueno, yo esto solo lo he leído aquí. He buscado fotografías del tal Kitelier y es verdad que alguna hay por internet y es cierto que se parece, pero no obstante a mí se me parece, la verdad, se me parece, sobre todo este primer Ulrich, mucho más a Jacobs que Kitelier. Ahora bien, es posible que se basen los dos y que Jacobs omitiese lo de Kitelier en su autobiografía, tal vez por caballerismo. Perdón, por caballerosidad, pues es posible. O sea, no os digo yo que no. Pero yo honestamente a mí se me parece más a Jacobs, y es lo que os puedo decir. Luego que cada quien opine lo que estime apropiado, ¿no? Entonces, bueno, sobre el desarrollo de lo que es Mortimer como parecido a Van Melkebeek, es verdad que es algo que se observa desde los primeros dibujos, pero como veis se observa todavía más en la versión de redibujada. Luego os cuento por qué se redibujaron algunas de las primeras planchas. Entonces, bueno, como veis aquí, el primer Mortimer era moreno y además tenía bigote. Y el Mortimer definitivo pues es pelirrojo como Van Melkebeek y sin bigote, ¿no? Entonces, pues bueno, mmm, quizás en la versión definitiva se parece más todavía, y esto es una cosa a lo que yo hago Jacobs de forma gradual. Como veis, este primer Mortimer todavía es un poco profesor Marduk, ¿no? Pero bueno, el caso es que después ya lo transforma más y sí que llega un poco a la versión definitiva del personaje. Y esto es una cosa que un poco él trató también de disimular en la versión definitiva del Secreto del Espadón, que fue publicada en 1950 en álbum, para la cual él redibujó parte de la aventura. Entonces, bueno, aquí tenéis un ejemplo de cómo
He escogido estas dos planchas porque, bueno, sí que corresponden bastante, porque también hubo un remontaje de viñetas y no todas las planchas corresponden exactamente unas con otras, pero esta sí. Esta sería la de... Esta que veis aquí a la izquierda, sería lo que es la primera plancha en la versión original, y esta es la segunda plancha en la versión definitiva, porque en la versión definitiva añadió otra plancha mayores, ¿no? Entonces, bueno, como veis, hay una diferencia de estilo bastante importante. Como veis en la versión definitiva, el estilo es bastante más cercano a la línea clara, y en la versión original es bastante más cercano a Alex Raymond. Y esto fue una de las razones, quizás la principal razón por la que Jacobs redibujó sobre todo la primera parte de la aventura, porque las 18 primeras planchas, como os decía. Y esto es porque, bueno, aunque es verdad que eso se sigue pudiendo ver, hay un contraste muy grande con el estilo con el que comienza la aventura y con el que acaba. No obstante, a mí me parece que es interesante verlo porque vemos como poco a poco lo que es el estilo de Alex Raymond se va transformando en lo que va a ser una línea clara muy cercana a Rie, que es como acaba esta aventura del espadón. Y es un poco el estilo en el que va a estar el misterio de la Gran Pirámide, también la Gran Marca Amarilla, y es un estilo del que después Jacob se va a ir distanciando para irse cada vez hacia un estilo más realista, ¿no? Pero bueno, el caso es que quizás con este redibujado de las primeras planchas sí que se consigue una mayor uniformidad estilística que de la otra manera pues no estaría de ninguna manera. Y bueno, ahora analizando un poco lo que son quizás las características del álbum, pues si os parece voy a empezar con lo que yo considero quizás los puntos más discutibles que tiene, como aventura primeriza que es, y después vamos a ver los puntos fuertes, ¿no? Entonces, bueno, por deciros un poco, esto es una aventura que realmente se divide, bueno, los que tengáis el integral ya no estará así, supongo, pero se divide en tres álbumes. Este es el primero, que veis es el Secreto del Espadón tomo 1, que se llama La Persecución Fantástica. Este es el tomo 2, que se centra sobre todo en el cautiverio de Mortimer. Este está como muy demandado porque está muy difícil de encontrar. Y bueno, y este es el tomo 3, que ya es el desenlace de la aventura y que tiene que ver un poco con la base esta secreta que tienen en Normuth y todo esto, ¿no? Entonces yo hoy os voy a hablar de lo que es la primera parte de la aventura, que realmente no se corresponde exactamente con cada tomo la división, porque, por ejemplo, realmente lo que es la primera parte empieza aquí, pero acaba ya entrando aquí. Esta aventura, fijaros, acabaría aquí. Lo veis, ¿no? Entonces, bueno, esto se debe que, bueno, que la primera parte es bastante más larga y la segunda parte pues es más breve. Entonces se ha distribuido un poco de esta manera. Muy bien. Entonces, ahora entrando ya un poco en materia, ¿qué es para mí lo que son los aspectos más discutibles que puede tener el álbum? Bueno, en cierta manera, al menos tal como lo veo yo, el secreto del espadón es un poco, si lo comparamos dentro de la obra de Jacobs con buscamos un equivalente, por ejemplo, en lo que es la obra de Rie, sería un poco como el Soviets de Jacobs, ¿no? Hay ciertos aspectos que son un poco, bueno, un poco discutibles, por así decir. Entonces, bueno, para empezar, un poco, lo primero es el maniqueísmo que tiene en cuanto al tratamiento de buenos y malos, que es bastante, bueno, es totalmente maniqueo. Y además a los malos los deshumaniza bastante. Además coge un estereotipo, parte de un estereotipo que es bastante racista, que bueno, él habla de un ejército amarillo que tiene, además los llama así, es el ejército amarillo, y dice que bueno, que la sede está en Lhasa. Él luego cuenta en su autobiografía que vienen a equivaler un poco a lo que había sido Japón en la Segunda Guerra Mundial, pero bueno, lo cierto es que realmente parecen responder al estereotipo que existía pues bueno, del peligro amarillo que había acuñado el Kaiser Guillermo II en el siglo XIX, con la intención de deshumanizar a los orientales para de alguna manera justificar el colonialismo europeo en Asia, ¿no? Entonces esto es una cosa que sí que pasó a la cultura popular,
Aparece en cómics incluso como el propio Flash Gordon, que es un poco el modelo que toma Jacobs, e incluso aparece mismamente en Tintín. Antes hablábamos de Tintín en el país de los soviets, y ahí está muy claro, ¿no? Cuando aparecen los chinos, pues bueno, son seres terribles que se dan a las torturas y todas estas cosas. Y es curioso que, bueno, que el propio Rie ya a estas alturas lo había desmentido precisamente en el Loto Azul, y Jacobs, que estaba publicando en la revista Tintín, pues bueno, pues seguía con este tipo de tratamientos. Podemos decir a raíz de esto que Jacobs es una especie de racista antioriental. Bueno, yo diría que no, porque realmente su trayectoria posterior lo desmiente. De hecho, si leéis las tres fórmulas del profesor Sato, el tratamiento que hace de los japoneses es casi reverencial y casi en tono de admiración, ¿no? Pero las cosas son como son. Aquí la verdad es que básicamente los toma, digamos, como unos elementos deshumanizados a los cuales atizar. Así, sin más. Después, otro aspecto que llama la atención de esta primera aventura, pues bueno, es el siguiente. No aparece, no que yo haya identificado al menos, ni una mujer en toda la aventura. En algunos sitios he leído que aparece solo una y que se ve muy pequeña. Yo no la he encontrado. Claro, esto es una cosa que es bastante llamativa, ya que, pues bueno, las mujeres son el 50% de la humanidad, hasta un poco más. Y entonces, pues, lógicamente, si viniese un extraterrestre y leyese los dos álbumes del secreto del espadón, pues no sería la conclusión a la que llegaría, ¿no? Es verdad que Jacobs en álbumes posteriores esto ya lo corrige, y aunque siguen tomando un papel secundario, pero sí que van apareciendo más. Y ya en los continuadores incluso las mujeres toman un rol a veces bastante importante, ¿no? Hay personajes femeninos muy fuertes, pero sobre todo ya en las continuaciones. Sorprende, no obstante, que en esta época, porque a veces esto yo he visto que se achaca, bueno, es que la revista Tintín era una revista un tanto mojigata, y entonces era, pues bueno, pues era una revista dirigida a niños y no a niñas, entonces la idea era no erotizarlos y no sé qué, no sé cuál. Bueno, en la revista Tintín, incluso en aventuras en las que había participado ya Jacobs, sí que aparecían mujeres. Por ejemplo, disculpad que esté bebiendo todo el rato, es que estoy con la garganta un poco seca. Nada, así puedo seguir hablando. Pues bueno, mismamente en aventuras en las que ya había participado Jacobs, como son las siete bolas de cristal, pues aparecían mujeres y a veces, pues bueno, pues con roles bastante activos, ¿no? Entonces no creo que sea la justificación. No sé cuál será la razón, ya que, por ejemplo, en el rayo U sí que las mujeres tienen un papel mayor, pero bueno, es una cosa que en cualquier caso sorprende, ¿no? Luego, otra cuestión también, por ejemplo, el tema de cómo empieza con todas las capitales europeas arrasadas. Bueno, europeas y no europeas, porque veis ahí está Bombay también, ¿no? O sea, prácticamente mundiales arrasadas por, por Bassam Damdou, que lo que quiere es de alguna manera desmoralizar así los países que va ocupando. Mm, Claro, esto es una cosa muy exagerada, ¿no? Como veis. Y a mí me recuerda un poco en lo exagerado que es nuevamente a Tintín en el país de los soviets, ¿no? Si os recordáis el terrorista este que captura a Tintín casi al final de la aventura, que se llama Bustrinkovich, cuyo objetivo era hacer volar todas las capitales europeas. Pues es un poco lo mismo que tenéis aquí. Entonces es una cosa como muy exagerada, y que incluso los álbumes posteriores de Blake y Mortimer pasan un poco de puntilla sobre esto, ¿no? De hecho, en Jacobs después París y Londres aparecen como si tal cosa. Los continuadores te cuentan un poco cómo se reconstruye Londres y tal, pero en cualquier caso no llegan a una destrucción completa. Por ejemplo, aquí pone Roma, la ciudad eterna, solo es un recuerdo. O París, yace triturada en el suelo. Pues bueno, aquí Jacobs se pasa un poquito de frenada, y él mismo yo creo que se dio cuenta, ¿no? Luego hay alguna cosa más que dices, bueno, esto es alguna ingenuidad de guión propia de alguien primerizo. Bueno, como veis, bueno, aquí tenéis en esta imagen, veis a Ulrich, ¿no? Pues veis a Ulrich, que es realmente Jacobs. Yo no creo que haya ninguna duda aquí de que el modelo es Jacobs, ¿no? Yo creo que eso es un autorretrato en toda norma. Bueno, dejando esto aparte, como veis, hay alguna ingenuidad de guión. Por ejemplo, el papel este que se les cae en medio del desierto y que después va Ulrich y encuentra, y que indica sin ningún tipo de encriptación
¿Dónde está el punto de encuentro este que tienen en el desierto? Hombre, pues bueno, pues eso quizás lo que a mí me saca más de la afición en toda la aventura, pero vale. Eh, como decimos, hablamos de una aventura primeriza, o sea, no tiene más historia, ¿no? Y entonces, bueno, es esto y que quizás que hay algún momento un poco repetitivo a lo largo de la obra. Por ejemplo, varias veces se pierde en el desierto, varias veces Blake se desmaya, entonces, bueno, yo quizás hubiese eliminado alguna. Para hacerlo, quizás para darle un poquito más de ritmo en este comienzo. Pero bueno, como os decía, pues bueno, es lo dicho. Hemos de tener en cuenta que bueno, que Jacobs todavía está de alguna manera formándose como narrador en viñetas, ¿no? Que es algo a lo que le había llegado hacía bastante poco tiempo. Entonces, bueno, viendo estos aspectos que son los que para mí son los negativos, vamos a pasar a los positivos que son muchos, ¿no? Fijaros, para empezar lo que es la belleza gráfica. Y os voy a poner esta viñeta que a mí me encanta, sobre todo por el caballo. Fijaros, el caballo es una preciosidad. Entonces, como veis, aquí sí que se muestra también este estilo que está como muy lejano en la línea clara. Como veis, aparecen muchos sombreados, cosa que en la línea clara no aparecen. En la línea clara, bueno, como veis, en la línea más erguiana, Hergé no utiliza sombras. Jacob sí que va a utilizar sombras, pero es verdad que más adelante de lo que va a prescindir es de estos sombreados que no son ni luz ni sombra, sino que una cosa medio pensionista, medio camino, ¿no? Entonces, bueno, aquí veis un poco cómo es la evolución gráfica que le lleva de una cosa a otra, ¿no? Y como veis, en cualquier caso, el dibujo es en todo momento, es un dibujo muy, muy, muy logrado, ya desde el primer momento. Jacobs era un dibujante excepcional y desde este secreto del espadón esto ya se ve. Otro aspecto destacado y del cual el propio Jacobs habla también es de que él tiene una preocupación técnica de que las máquinas que aparecen sean creíbles, ¿no? Entonces, bueno, aquí veis en pantalla algunos ejemplos de aviones reales en los cuales posiblemente Jacobs se inspiró para crear los suyos. Entonces, mirad, pues aquí tenéis el Armstrong Whitworth A-52, que posiblemente sirvió de inspiración para el ala roja de Ulrich. Y luego tenéis también el Arsenal VG-70, que pudo servir de inspiración para el espadón. Y aunque, bueno, no lo he puesto en imagen, pero también el T-33 se dice que sirvió de inspiración para el Golden Rocket. En todo caso, Jacobs sí que presumía de que incluso varios modelos desarrollados más adelante, como los modelos norteamericanos Douglas SX-3 u otro que llamaban el submarino volador, se parecían bastante a su espadón. Este último incluso llegó a dibujarlo después. Entonces, bueno, este es otro aspecto destacado. Él quería hacer una ciencia ficción, pero una ciencia ficción que fuese de alguna manera creíble, que fuesen cosas que pudiesen llegar a ocurrir, ¿no? Otro aspecto que sí que es destacado desde un primer momento, y fijaros otra preciosidad de viñeta, es la belleza plástica de las batallas aéreas. Las batallas aéreas están todas logradísimas y son visualmente muy, 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 muy efectivas, muy logradas. Entonces esto es otro aspecto que me parece muy interesante de esta primera parte. Luego hay una cosa que me llama la atención, también en contraste un poco, por ejemplo, con el mundo de Tintín. Esto en sí, bueno, lo he puesto dentro de las virtudes, pero no es una cosa que sea ni buena ni mala en sí misma, pero sí me llama la atención, que es la crudeza con la cual se muestra la muerte. Como, pues fijaros, aquí lo tenéis, por ejemplo, aquí veis como aviones de los malos, ¿no? Están en este caso disparando a soldados británicos que están en el suelo. Y de hecho al pobre Harris que dice Mortimer, pues le alcanzan, ¿no? Y muere. Entonces vemos cómo muere de forma violenta. Más adelante este otro soldado que aparece aquí junto a Blake y Mortimer, que se llama Jim, también le matan de un espadazo. Y no digamos ya que como Nasir mata a algún soldado amarillo o bueno, cosas de este tipo, ¿no? Entonces, como veis, pues la muerte se muestra con total crudeza y esto va a pasar incluso en episodios posteriores de Blake y Mortimer. Y en este sentido, por ejemplo, Hergé en contraste con Jacobs era bastante más pacato, siempre muestra a la muerte como pasando más de puntillas sobre ella, a veces incluso aunque se sabe que un personaje muerto no muere directamente en pantalla, bueno, en pantalla, en viñeta, bueno, como veis es un contraste importante entre los dos, que es una cosa que
que a mí me llama la atención. De hecho, bueno, más adelante a Jacobs en alguna aventura tendrá problemas porque incluso se la van a censurar por violenta, cosa que a nosotros hoy día nos llama la atención, pero fijaros que él no se cortaba nada en este sentido, ¿no? Bueno, nos llama la atención porque a nosotros, con nuestra sensibilidad actual, no nos parece violenta, pero en la época, por lo visto, sí lo era, ¿no? Bueno, siguiendo después con otras virtudes que tiene. Por ejemplo, pues otro aspecto destacable es la tensión que se captura muy bien utilizando sobre todo las ambientaciones. Especialmente, fijaros, las ambientaciones nocturnas, en las cuales trabaja muy bien con las sombras. Fijaros, por ejemplo, en esta escena en la que Mortimer está haciéndose pasar por un soldado del ejército amarillo. Y entonces fijaros cómo otro le ofrece tabaco y esto es lo que hace que le descubra, ¿no? Bueno, luego acto seguido sí que se da pues como una lucha entre ellos y hay un incendio y entonces hay una explosión y tal y cual. Pero fijaros cómo estas viñetas son realmente muy tensas y realmente lo que está haciendo que sean tan tensas es el juego que hay con las sombras. Y aquí Jacobs ya se nos revela casi desde un primer momento como un maestro de crear atmósferas, lo cual va a ser una de sus grandes virtudes. Bueno, ya lo había sido de antes, cuando había colaborado con Nerיה en las 7 bolas de cristal, esto se hace patente, pero esto lo vamos a ver a lo largo de todo Blake y Mortimer. Otro ejemplo de esto, bueno, podríais verlo en esta otra escena, de la cual aquí os he traído simplemente esta ilustración. Esta ilustración, bueno, ahora sí que está en la versión álbum, pero en un primer momento esto sirvió de portada en la revista Tintín. Pero no obstante, esta escena en la que el Becenjas huye a caballo mientras es sorprendido por Nasir, pues bueno, es otra escena en la cual vemos un poco esto mismo, ¿no? Cómo se juega con las sombras, con la nocturnidad, para generar ambiente y tensión. Y eso es una cosa que está muy, muy lograda en todo el álbum. Otro ejemplo de esto sería, pues por ejemplo, la tempestad que hay de arena y la tormenta que hay después subsiguiente, ¿no? Es, como veis, bueno, con un derrumbamiento y todo, y entonces, como veis, es como os decía, es como muy inmersivo, te mete muy dentro. Nuevamente es lo que os decía, la capacidad de Jacobs para generar atmósferas. Otro recurso que también me parece interesante es un poco recursos visuales como este. Fijaros como aquí hacemos la lectura de lo que van diciendo los personajes desde izquierda a derecha, ves que incluso estas dos viñetas que hay entre medias simplemente es una filacteria, pero ves que pasamos de ver lo que está viendo este Nasir para ver lo que ve Blake, ¿no? Y sabemos que entre medias le ha pasado el prismático aunque no lo veamos. Y fijaros que simultáneamente estamos leyendo abajo como pasamos de ver el morro del Golden Rocket a ver el resto del avión, ¿no? Con todos los soldados que lo están vigilando. Entonces, pues bueno, como veis un poco, nuestros ojos siguen el sentido de la lectura y es como si nosotros mismos estuviésemos mirando desde los prismáticos. Por cierto, aquí hago un inciso. Esto tiene que ver un poco con algo que va a pasar en la tercera parte del Espadón. Entonces, bueno, como veis, aquí Blake dice, pero Baillove es el Ulrich, lo cual demuestra que Blake conoce a Ulrich. Después, en la tercera parte del Espadón hay un pasaje en la cual parece ser que no sabe qué aspecto tiene, o es un pasaje que no se interpreta bien. Y bueno, puede que esto sea una inconsistencia que ha cometido el propio Jacobs. Esto es una inconsistencia que yo a veces achacaba, por ejemplo, a lo que ocurre en la vara de Plutarco, donde sí se encuentran, lo achacaba a Sente, pero yo creo que Sente ha elegido, dado que la inconsistencia está dentro del secreto del espadón entre estas dos viñetas del propio Jacobs, ha elegido esta porque le cuadraba más con su historia que sí que conociese Blake a Ulrich. Entonces, bueno, esto simplemente es un comentario al respecto, ¿no? Entonces, vamos a quedarnos con que el canon es que sí que lo conoce, ¿no? Muy bien, en todo caso, esta secuencia es magistral, eso está claro. Bueno, viendo más recursos también, pues fijaros, ya después, por ejemplo, mirad esta otra viñeta que es una gozada, mirad la perspectiva que hay, que tenemos en primer plano el paso por el puente, mientras tenéis en un plano de fondo el paisaje, ¿no? El paisaje en el que también veis distintos juegos de sombras, cosa que tampoco, por ejemplo, es propio de la línea clara, ¿no? Es un poco esta evolución desde un estilo más Raymond hacia un estilo más línea clara. Y bueno, como veis, la viñeta es de una belleza también brutal. Seguro que a mi amigo Ferry le recuerda un poco algún pasaje de Indiana Jones. Y como veis, pues bueno, es una pasada. Realmente todo lo que son los paisajes, especialmente del desierto y tal, son muy inmersivos. Es como que Jacobs te mete muy dentro de la aventura. Eso es una cosa que está muy lograda. La aventura es muy, muy... Todo lo que es
estos paisajes tan exóticos y tal, te los crees, te mete muy dentro de ellos. Y a este respecto, fijaros también qué maravilla es este pasaje, bueno, esta viñeta, en la cual te muestra el paisaje donde después capturan a Mortimer, ¿no? Que es esta pirámide escalonada que hay ahí en el estrecho de Hormuz. Pues bueno, como veis, es una maravilla. Nuevamente, esta es una aventura en la que se respira completamente este aire de exotismo, es constante, está todo el rato, ¿no? Y bueno, ya casi casi para terminar, pues fijaros, también me parece muy reseñable visualmente el momento en el que capturan a Mortimer. Fijaros cómo realmente es muy opresivo, cómo Mortimer primero está con algunos soldados que se van aproximando. Fijaros cómo después hay muchos más soldados, incluso Mortimer no les arroja ya piedras, sino que les arroja otro soldado y cómo finalmente le capturan sin que él pueda escapar, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco con lo que acaba esta primera parte de la aventura, ¿no? Que se llama Persecución Fantástica y en la cual, pues bueno, como el propio nombre indica, digamos, Ulrich va persiguiendo a Blake y Mortimer hasta que captura a Mortimer. Entonces, pues bueno, la segunda parte irá sobre el cautiverio de Mortimer, que para mí es una de las fases más logradas de toda esta aventura y bueno, de esto hablaremos ya otro día. Pues nada, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, suscribiros que habrá más vídeos de Blake y Mortimer y dadme un like. Y nada más, hasta el próximo día.